muchas gracias, buenos días, un saludo a todas y todos. En primer lugar, agradecer al Tribunal Constitucional Plurinacional, al presidente, al doctor Paul Franco, a la doctora Cornejo, a la doctora Gallardo, magistradas del Tribunal Constitucional, a todos los personeros de la Secretaría Técnica, a Gabrielita Sauma, gran amiga además, y es un honor compartir panel esta mañana. Y bueno, un gran saludo a todas y todas. Siempre digo que para mí es un gusto volver a este tribunal que siento que es mi casa. Hemos trabajado muchísimos años, con todos tenemos lazos de amistad que traspasan el tiempo, los años. Por lo tanto, agradezco muchísimo la invitación a estos diálogos académicos. Y qué mejor momento para desarrollar lo que es el pluralismo, la interculturalidad y toda la visión del giro decolonial. Especialmente porque considero que desde la Constitución de 2009 y especialmente desde procedimientos constitucionales que desde el punto de vista del derecho constitucional realmente materializan la naturaleza de la interculturalidad, pues es importante seguir reflexionando en busca de metodologías que plasmen precisamente el principio de plurinacionalidad, de interculturalidad y la descolonización. Es importante pensar, por ejemplo, en la naturaleza de la acción popular. Es importante ver cómo a través de este mecanismo vamos a materializar o se van a materializar en las resoluciones toda una argumentación jurídica plural que además la doctora Sauma y en la segunda parte va a desarrollar toda una propuesta de metodología de argumentación jurídica plural. Es importante pensar en las consultas de las autoridades de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos en relación a la aplicación de sus normas. Es importante reflexionar también sobre los conflictos de competencia interjurisdiccionales y también es importante reflexionar desde el pluralismo sobre la acción de amparo constitucional y la acción de libertad. Entonces, desde esta visión, pues me voy a permitir empezar a realizar algunas reflexiones importantes que nos van a ayudar a generar diálogo, pero además me gustaría reflexionar sobre algunos avances importantísimos que ha tenido el Tribunal Constitucional Plurinacional, especialmente en su jurisprudencia constitucional. En primer lugar, cuando vemos el tema de plurinacionalidad, pluralismo e interculturalidad, quisiera invocar una de las palabras de uno de los grandes tratatistas, que es Raymond Panikar, que trabaja con todo el tema de la interculturalidad, y él desarrolla el concepto de los procesos de traducción y entendimiento. Eso quiere decir que toda la visión constitucional que tenemos parte precisamente de visiones dialógicas, y por eso es que el Tribunal Constitucional Plurinacional, desde todo lo que es la era de un constitucionalismo plurinacional, intercultural y descolonizante, tiene una primera directriz, una visión dialógica, procesos de traducción y entendimiento que van a generar diálogos, pero además a partir de los diálogos, consensos interculturales. Esta primera idea es esencial porque vamos a ver cómo desde el Tribunal Constitucional Plurinacional Boliviano se va a plantear un cuestionamiento profundo ¿a qué? Ustedes saben que el derecho internacional de los derechos humanos ha tenido una construcción basada en el principio de universalidad de los derechos humanos. Sin embargo, vamos a ver cómo desde
esta visión del pluralismo, pues ese principio de universalidad va a ser profundamente cuestionado, van a cambiar los métodos del derecho. Eso quiere decir, como vamos a ver enseguida, que el Tribunal Constitucional ya no va a resolver en estos casos sus sentencias con el tradicional método de la subsunción, sino que va a generar métodos plurales que además va a contemplar una interdisciplinariedad que va a llegar a esta visión, procesos de traducción y entendimiento, de manera tal que la construcción plural de derechos no esté solamente enmarcada en el principio de universalidad, sino que genere la construcción plural y los consensos interculturales. Entonces, esa es la primera idea y ese es el ideal de un tribunal constitucional plurinacional que se va a enmarcar en lo que se llaman los modelos polifónicos de justicia constitucional. Esto quiere decir que en las sentencias, por ejemplo, en las acciones populares, en las acciones de libertad, las consultas, los conflictos interjurisdiccionales, los métodos de derecho tienen que cambiar y ese es uno de los principales desafíos del Tribunal Constitucional Plurinacional. Para llegar a este objetivo, ¿qué es el primer elemento que vamos a reflexionar hoy en la mañana o que me gustaría reflexionar desde el ámbito académico? ¿Por qué desarrollamos el concepto de la plurinacionalidad? Pero además, ¿por qué la Constitución boliviana ha denominado o ha desarrollado, ha implementado un tribunal constitucional plurinacional? Porque desde el concepto de la plurinacionalidad cambia el modelo de Estado. Este es el primer concepto esencial. Por lo tanto, transitamos de un Estado monista y monocultural, transitamos a un Estado constitucional plurinacional de derecho. Eso significa que primero, el primer gran cuestionamiento va a ser precisamente en el ámbito del derecho un cuestionamiento a una visión exclusivamente positivista del derecho. ¿Se acuerdan la diosa Temis, no es cierto? La diosa Temis vendada, que plantea precisamente el resolver el caso desde la generalidad, desde la abstracción, desde la regla jurídica. La diosa Temis es la narratividad del positivismo jurídico exclusivo. Esta lógica del Estado constitucional plurinacional de derecho cuestiona en primer lugar la narratividad del positivismo jurídico. ¿Por qué? Porque este tránsito va a generar una de las grandes consecuencias en un Estado plurinacional, que es el pluralismo y lo que nos corresponde en este ámbito desarrollar hoy en la mañana, el pluralismo jurídico de tipo igualitario, que fue el modelo consagrado a partir de la Constitución de 2009. Y entonces vamos a ver cómo el pluralismo jurídico de tipo igualitario lo vamos a contextualizar en el marco del Estado constitucional plurinacional de derecho. Y cuando hablamos de pluralismo jurídico de tipo igualitario, entendiendo la diversidad y entendiendo que desde la plurinacionalidad las diversas naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinas son parte de la estructura del Estado, en un Estado unitario, pero con una estructura transversalizada desde lo plurinacional. Por eso es que tenemos un tribunal constitucional plurinacional. Desde ese sentido, esta plurinacionalidad va a incidir en el pluralismo jurídico de tipo igualitario. ¿Por qué utilizamos el concepto de pluralismo jurídico de tipo igualitario? Porque una de las
consecuencias esenciales está dada en el sistema plural de fuentes jurídicas. Entonces, aquí viene el cuestionamiento de la venda a la diosa Temis, porque uno de los desafíos en un Estado plurinacional, con un tribunal constitucional plurinacional, es una lectura plural precisamente de los diferentes sistemas de fuentes jurídicas. Por lo tanto, el primer elemento esencial del pluralismo jurídico de tipo igualitario es entender un sistema plural de fuentes jurídicas. En este sistema plural de fuentes jurídicas, la ley sí va a ser fuente directa de derecho, pero en tanto y cuanto a través de la labor de argumentación jurídica se le brinde un sentido conforme a ¿qué? Conforme al bloque de constitucionalidad. Pero el bloque de constitucionalidad, y así ya lo dijo la sentencia 110/2010-R, introduce, y vean cómo este pluralismo ya va a generar procesos dialógicos también con el derecho internacional de los derechos humanos, porque el bloque de constitucionalidad va a introducir no solamente a los tratados internacionales referentes a derechos humanos, sino también a los estándares internacionales de protección a derechos humanos, pero también a principios y valores del rango constitucional. Más adelante vamos a ver algunas sentencias del Tribunal Constitucional que precisamente desde esta lógica del pluralismo jurídico van a generar precisamente diálogos interjurisdiccionales y van a dar a la ley un sentido conforme al bloque, pero también que comprende principios y valores del rango constitucional. Segundo punto del pluralismo jurídico de tipo igualitario. ¿Se acuerdan? En un Estado monista, la ley era fuente directa de derecho, los usos y costumbres fuente secundaria, la jurisprudencia fuente secundaria. Esa es la lectura clásica de un Estado monista basada también en un monismo de fuentes jurídicas, siempre limitada por el muro de la ley, el positivismo jurídico. En cambio, esta visión del pluralismo jurídico de tipo igualitario entiende que las normas y procedimientos, miren que ya no utilizamos el concepto de usos y costumbres. ¿Por qué? Porque los usos y costumbres nos conllevan a un pluralismo jurídico, pero subordinado. Nuestro modelo constitucional consagra un pluralismo jurídico, pero de tipo igualitario, en un Estado plurinacional que además va a articularse a partir de la interculturalidad. Entonces, desde este sistema plural de fuentes jurídicas, el concepto es el de normas y procedimientos de las naciones y pueblos indígenas, originarias y campesinas. ¿Cómo? Como fuente ya no secundaria, sino como fuente directa de derecho. Ese es uno de los grandes avances del pluralismo jurídico de tipo igualitario. Pero como vamos a ver enseguida y vamos a ver en sentencias hermosas del Tribunal Constitucional, bastante progresistas, vamos a ver que esta fuente, este compartimento de este sistema plural de fuentes jurídicas no es un sistema aislado, no es solo para los pueblos indígenas, sino que tiene que generar a través de la argumentación jurídica plural, tiene que generar mecanismos dialógicos para la construcción plural de derechos y para la generación de consensos interculturales. Esa es la base en un Estado plurinacional. Pero además, desde este sistema plural de fuentes jurídicas, las normas derivadas de derecho comunitario también serán fuente directa de derecho, y también la jurisprudencia, pero la jurisprudencia desde un concepto importantísimo, el estándar jurisprudencial más alto a la luz del precedente en vigor.
Tribunal Constitucional, enfocando desde ese sistema plural de fuentes jurídicas, desde el concepto de derecho jurisprudencial, tiene 3 estándares absolutamente armónicos con la visión de un Estado constitucional plurinacional de derecho. Primero, la sentencia 846-2012, que desarrolla la correcta técnica de aplicación e invocación ¿de qué? Del precedente en vigor. Ese precedente que en ese sistema plural de fuentes jurídicas, desde esa lógica del pluralismo jurídico de tipo igualitario, es fuente directa de derecho. Luego tenemos la sentencia 2233-2013, que desarrolla la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. ¿Cuál es el entendimiento que será precedente en vigor? El entendimiento que sea más favorable, más acorde con los principios de progresividad, de favorabilidad, y también que esté en armonía con esos principios de plurinacionalidad, pluralismo e interculturalidad que los estamos desarrollando. Y finalmente tenemos una sentencia moduladora, la 2233-2013, que es la sentencia 19/2018 de la Sala Segunda. Esta sentencia establece que el estándar más alto puede estar en un entendimiento del Tribunal Constitucional o puede estar en un estándar tanto del sistema interamericano o del sistema universal de protección de derechos humanos. Entonces, esta lógica desde el pluralismo jurídico de tipo igualitario y desde el sistema plural de fuentes jurídicas. Bien, hasta este punto hemos visto la plurinacionalidad, hemos visto el pluralismo enfocado específicamente en el sistema plural de fuentes jurídicas. Vamos a ver ahora cómo vamos a introducir otro concepto esencial, que es el concepto de la interculturalidad. Y es que un Estado plurinacional tiene y se sostiene en realidad con procesos de construcción constante de interculturalidad, tal como lo afirma Catherine Walsh, que ha trabajado muchísimo con toda la visión de la interculturalidad. ¿Qué plantea la interculturalidad? Y por eso les decía, este diálogo académico empieza con una idea fundamental: la necesidad de generar procesos de traducción y entendimiento. ¿Cómo se construyen los derechos? Ya no desde las líneas jurisprudenciales, desde esta visión, ya no tienen que construirse solamente desde la lógica de la construcción desde una visión monocultural, sino tienen que generar procesos de traducción y entendimiento. Y para esos procesos de traducción y entendimiento, pues debemos hacer uso de los alcances de la interculturalidad. ¿Qué plantea la interculturalidad? La interculturalidad en un Estado plurinacional plantea precisamente procesos de complementariedad, procesos dialógicos para la construcción plural del derecho. Y aquí sí voy a centrar la idea en los nuevos métodos plurales. Por eso es que el Tribunal Constitucional Plurinacional es o debe ser un modelo polifónico de justicia constitucional. ¿Por qué? Porque a través de la interculturalidad va a tratar de construir derechos, líneas jurisprudenciales que reflejen procesos de traducción, entendimiento, pero además en un marco de una lectura plural de un sistema plural de fuentes jurídicas. Y entre estos métodos de derecho vamos a ver cómo la interculturalidad trae desafíos especialmente para el Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, la interculturalidad va a generar un Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Por qué razones? Primera razón, porque un Tribunal Constitucional es esencial que tenga una composición plural.
¿Por qué? Porque la composición plural va a ayudar precisamente a una lectura plural del sistema plural de fuentes jurídicas. Por eso es que la Constitución, como requisito, establece el criterio de plurinacionalidad para la selección de autoridades de un tribunal constitucional plurinacional. Pero el criterio de plurinacionalidad no solo puede establecerse para un tribunal constitucional plurinacional, también para los vocales de las salas constitucionales y los jueces en provincias que actúen como tribunales de garantías, porque es necesaria una lectura complementaria, una lectura plural de los sistemas plurales y las fuentes plurales desde esa visión del pluralismo jurídico de tipo igualitario. Segunda consecuencia, ¿por qué un tribunal constitucional plurinacional? ¿Por qué? Porque deben utilizarse pautas interculturales de interpretación de derechos, que además deben estar acompañadas de métodos interculturales de derecho. ¿Para qué? Para generar ese proceso de traducción, entendimiento y consensos interculturales. Y vamos aquí a los métodos de derecho. Y este es el punto en el cual, por eso es que el Tribunal Constitucional tiene una secretaría técnica, donde además existe un trabajo de una unidad de descolonización, que precisamente va a dar desde la plurinacionalidad una mirada transdisciplinaria al derecho. Y es aquí que desde la plurinacionalidad entendemos la razón de ser, por ejemplo, de materias como la antropología jurídica. Vamos a entender el derecho no solo desde las reglas jurídicas, sino vamos a hacer una lectura intercultural desde la diversidad cultural que trate de plantear procesos de traducción y entendimiento para generar consensos interculturales. Y el Tribunal Constitucional, en estos 10 años de vigencia de la Constitución, ha venido ya utilizando un método transdisciplinario desde esta lógica de la interculturalidad, que son los peritajes antropológico-culturales. Desde los peritajes antropológico-culturales se hace la lectura no solamente de las reglas jurídicas, sino más bien se entiende un pluralismo jurídico de tipo igualitario dentro de un Estado plurinacional. Pero ¿cuál es el desafío? ¿Qué nos falta a 10 años de vigencia del Tribunal Constitucional Plurinacional? ¿Cuál es la crítica desde la academia? La crítica es que los peritajes antropológico-culturales son esenciales, pero todavía son un lenguaje mediado para generar procesos de traducción y entendimiento. ¿Cuál es el desafío para el Tribunal Constitucional Plurinacional? El desafío es aplicar esta nueva metodología que plantea los diálogos interjurisdiccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que al margen del apoyo que se debe tener con los peritajes antropológico-culturales, debe ser el Tribunal Constitucional en acciones populares, en conflictos interjurisdiccionales de competencia, en consultas de las autoridades de naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, o en amparos constitucionales o acciones de libertad, debe ser para que el tribunal tenga una lectura plural y utilice lo que enseguida vamos a ver, las pautas interculturales de interpretación de derechos que tiene que hacer el Tribunal Constitucional. Tiene que ir a la comunidad, tiene que entender la realidad. Esa es la lógica de la interculturalidad. Solamente
solamente de esa manera vamos a generar procesos dialógicos en el marco de la complementariedad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha tenido una experiencia importante desde el derecho internacional de los derechos humanos. En el caso Sarayac versus Ecuador, que fue resuelto el año 2012, al margen de las audiencias que se desarrollaron en San José de Costa Rica, fue la primera vez que las magistradas y magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué hicieron? Fueron a la comunidad, entendieron la realidad y eso les ayudó a tener una lectura directa y a generar procesos directos de traducción y entendimiento. Entonces, vean cómo en el derecho internacional de los derechos humanos este fue un primer intento de generar diálogos interjurisdiccionales. En el Tribunal Constitucional se tuvieron antecedentes importantes, pero no desde la lógica de los diálogos interjurisdiccionales. Los que tuvimos la oportunidad de trabajar en el tribunal el año 2013, Paticita, Galicita y todos los que estamos aquí, Zulmita, podemos recordar la famosa Declaración Constitucional 6/2013, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Fue la primera declaración, fue el primer caso que recibió el Tribunal Constitucional desde la vigencia de la Constitución en una consulta de una autoridad de una nación y pueblo indígena originario campesino. La Declaración 6/2013, de hecho, tiene los estándares más altos que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en temas de pluralismo jurídico de tipo igualitario y en el concepto del alcance de la cláusula de libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. ¿Qué pasó? Si bien no se desarrollaron los diálogos interjurisdiccionales, fue la primera vez que se aperturó una audiencia pública y la comunidad de Songo, desde La Paz, pero vean cómo la lógica, tuvieron que venir los miembros de la comunidad indígena de Songo desde La Paz al Tribunal Constitucional. Fue un avance, sí, y a partir de esta audiencia pues se desarrollaron más audiencias públicas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Sin embargo, la crítica fue que todavía esta audiencia se desarrolló desde los marcos de formalidad de las audiencias públicas. A pesar de ello, fue muy importante para una construcción plural de los derechos. Entonces, desde esta visión de la construcción plural, es importante que el Tribunal Constitucional, en todas estas acciones, en el potencial intercultural que tienen las acciones tutelares, las consultas o el conflicto interjurisdiccional de competencias, desarrolle estos mecanismos. Segundo punto, en el conflicto interjurisdiccional de competencias tenemos otro estándar jurisprudencial altísimo en la sentencia 37/2013. Justamente está la doctora Patricia Cerrudo, que en ese momento fue letrada en esta sentencia y que desarrolló los estándares más altos en tema del ámbito de competencia material, territorial y jurisdiccional en conflictos interjurisdiccionales de competencia. De hecho, esta sentencia interpretó ya el cuestionado artículo 10 de la ley de deslinde jurisdiccional desde esta lectura plural. Esta es una sentencia bellísima, porque esta sentencia además brinda los estándares más altos de una lógica del acceso a la justicia desde un enfoque intercultural, acorde con todos los
postulados de la descolonización. Entonces, para además aplicar esta sentencia al margen, para ustedes entender en un conflicto interjurisdiccional de competencias, el ámbito material, el ámbito territorial y el ámbito personal, pero especialmente el ámbito material, y darle a la ley de deslinde jurisdiccional un sentido conforme al bloque, más allá del inconstitucional artículo 10 de la ley de deslinde jurisdiccional, pues ¿qué tienen que hacer? Tienen que generar los diálogos interjurisdiccionales. Eso quiere decir que el Tribunal Constitucional, además con el apoyo de toda la Secretaría Técnica, debe ir a la comunidad, debe entender y debe realizar el procedimiento de traducción y entendimiento. No es lo mismo generar líneas jurisprudenciales desde la ciudad de Sucre. La realidad de muchos pueblos indígenas es diferente. De hecho, tan diferente es toda esta metodología que por eso también la Secretaría Técnica tiene un trabajo muy importante. Por ejemplo, desarrolló la metodología de argumentación de la chacana. Desde esta lógica plural, por ejemplo, se plantea, y aquí viene todo el concepto de la descolonización, se plantea superar esa lógica binaria de la concesión o la denegación de la tutela. ¿Por qué? Porque desde esta visión del pluralismo lo que se puede generar son consensos interculturales. Claro, desde una lógica del pluralismo, desde una lógica de un Estado monista con la diosa Temis vendada, eso era imposible, porque el juez tenía que ser un juez neutral, un juez que no podía tener ningún contacto con las partes para mantener la objetividad, y eso es precisamente lo que cuestiona toda esta lógica de la interculturalidad, los procesos de traducción y entendimiento para una construcción plural. Entonces, en muchos casos, en las comunidades puede generarse más bien acuerdos acordes con los principios de solidaridad, con todos los principios plurales. Puede hacerlo el Tribunal Constitucional. No solo puede, sino que debe, desde un modelo constitucional plurinacional. Por eso es que un Tribunal Constitucional se llama, o está enmarcado en lo que se llama los modelos polifónicos de justicia constitucional. Entre estas pautas interculturales de interpretación tenemos dos sentencias muy importantes. Primero, una fundadora de línea, que fue la sentencia 1422 del año 2012. Esta sentencia por primera vez desarrolló el paradigma del vivir bien como una pauta intercultural de interpretación. Y vean que este paradigma rompe esa cultura positivista. Entonces, lo que tienen que hacer cuando vean un amparo, una acción de libertad o cualquier otra acción tutelar, no tienen que analizar desde las reglas de los derechos fundamentales. Lo que plantea este paradigma del vivir bien es hacer un análisis de compatibilidad entre la decisión, por ejemplo, del pueblo indígena. ¿Con qué? Primero, vean cómo ahora entendemos el pluralismo jurídico de tipo igualitario. Primero tienen que compatibilizar ¿con qué? Con normas y procedimientos, cosmovisiones ¿de quién? Del pueblo indígena, y también compatibilizar con principios y valores de rango constitucional. Vean cómo se supera la visión positivista del derecho. Entonces, cuando ustedes resuelvan un amparo, no pueden mirar desde una construcción universal de derechos, sino más bien deben aplicar estas pautas interculturales de interpretación. Y esta sentencia, además, la 1422-2012, establece que grupos de atención prioritaria, como por ejemplo niñas, niños, adolescentes, en contextos intraculturales, para que ustedes desarrollen esa ponderación intercultural y hagan este test de compatibilidad a la luz de principios interculturales, siempre en el marco de una protección reforzada. ¿A quiénes? A grupos de atención prioritaria. Esta es una
una forma de consenso intercultural entre una visión plural de los derechos, pero también una protección reforzada de grupos de atención prioritaria desde el avance del derecho internacional de los derechos humanos. Y esta sentencia, la 1422-2012, fue parcialmente modulada por la sentencia 778-2014, que en realidad lo que trató fue de sistematizar los niveles de análisis del paradigma del vivir bien y los sistematizó en dos criterios, es decir, la compatibilización desde esta lectura plural de los sistemas. Cuando tengan, por ejemplo, un amparo o una acción de libertad, primero tienen que mirar las normas, procedimientos, valores, porque estas son fuente directa de derecho desde esta lógica del pluralismo jurídico de tipo igualitario. Y luego de esa compatibilización también deberán mirar los principios y valores de rango plural. Entonces vean cómo los derechos tienen una construcción plural y una lectura a través de pautas interculturales de interpretación. Y aquí viene el desafío. De nada sirve tener un paradigma del vivir bien como pauta intercultural de interpretación si es que el Tribunal Constitucional no aplica métodos interculturales precisamente que generen esa labor de traducción y entendimiento. Hasta ahora, en los 10 años, como les decía, se viene utilizando desde esta transdisciplinariedad los peritajes antropológico-culturales que respaldan la decisión, como la que les contaba de la declaración 6-2013, la sentencia 37-2013, otra sentencia preciosa en la argumentación jurídica plural que ya les va a explicar la doctora Sauma, la sentencia 2007-2013, que también era letrada la doctora Sauma y que pues plasma uno de los estándares más altos en lo que es argumentación jurídica plural. Pues a partir de todas estos entendimientos, si bien tenemos los estándares más altos que son fuente directa de derecho, empero es esencial, y todas estas sentencias utilizaron el peritaje antropológico cultural para fundamentar su decisión. El reto a los 10 años del Tribunal Constitucional Plurinacional es acompañar los peritajes antropológico-culturales ¿con qué? Con los diálogos interjurisdiccionales. Desde este momento, cuando se utilice esta metodología, pues se va a poder realmente construir pluralmente los derechos y se va a poder generar procesos de traducción y entendimientos esenciales en un Estado plurinacional. Estos procesos, estos métodos son la base del principio de descolonización y van a plantear nuevos métodos y nuevas técnicas de argumentación jurídica, tal cual va a desarrollar Gabrielita en un momento. De manera general, esta ha sido la visión de la plurinacionalidad, el pluralismo y la interculturalidad. Y solo termino señalando que desde esta visión el planteamiento es tan simple como el que no debemos mirar el derecho con un solo ojo, debemos quitarnos la venda. Ese es el proceso de descolonización y tener una lectura plural en el marco de un sistema plural de fuentes jurídicas. Ese es uno de los mayores desafíos para un tribunal constitucional plurinacional que debe ser un verdadero modelo polifónico de justicia constitucional. Muchas gracias a todas y todos, muchas gracias a las y los magistrados por esta invitación.